Muy buenas tardes a todos nuestros amigos televidentes y bienvenidos sean todos al Arte de Curar. Este espacio que tiene como propósito principal no solamente promover, sino también orientar acerca de temas de salud en todas sus dimensiones. En el día de hoy vamos a abordar un tema que, aunque puede resultar incómodo y doloroso para todos nosotros como sociedad, es un tema que para nosotros poder sanar todas esas estructuras sociales debe ser abordado. Este tema consiste en la prevención del abuso infantil. Las estadísticas hablan, y tanto como en el Ministerio Público y el CONANI poseen datos que son alarmantes. No obstante, lo que es más preocupante aún hoy en día es lo que realmente no se dice. Nosotros, como profesionales del área de la salud mental, bien sabemos que en estos casos existen cambios no solamente a nivel biológico, neurobiológico, en lo que se refiere a la parte neurológica, sino que también hay una afectación a nivel emocional en los niños que son víctimas de este tipo de acontecimientos. Hola, mi nombre es Sheila Rosario, psicóloga clínica y neuropsicóloga. Y para poder conversar acerca de este tema que realmente nos llama mucho la atención, tenemos por aquí como invitada a una colega de gran trayectoria. Recibamos a Ana Luisa Vázquez, quien es psicóloga clínica y también especialista en sexología. Bienvenida, Ana Luisa, para nosotros es un verdadero honor tenerte por aquí en el día de hoy. Muchas gracias, yo estoy sumamente feliz por la invitación. Aquí estamos para socializar y aportar sobre un tema que nos está preocupando bastante. Así es, colega. Entonces, algo que debemos resaltar para poder iniciar, y es que las estadísticas nos dicen que la gran tasa de abusos a nivel ya infantil suele ocurrir de parte de personas que forman parte del mismo círculo de la familia, o sea, personas de confianza. Sin embargo, hoy en día, a pesar de que este es un tema que se ha visibilizado bastante, hay personas que no poseen la información adecuada sobre esta situación e incluso nos encontramos con casos de individuos que aún no los creen. Entonces, no solamente aquí en República Dominicana, la primera pregunta sería, ¿por qué motivo realmente ocurre esta situación de que aún hay personas que no aceptan que todo esto ocurra dentro de personas que son de confianza? Mira, anteriormente en nuestra crianza, los padres se enfocaban a decirle a los niños que se cuidaran de la persona de afuera. Siempre era, tienes que cuidarte, no te dejes tocar, no te montes en ningún vehículo, pero muy pocas veces alertaban al niño de lo que podía pasar dentro de la casa. Y como dijiste, la mayoría de los abusos se dan, el 93%, según estuve revisando estadísticas hasta en otros países, se dan con personas conocidas. Creo que esto influye más por la confianza que tiene el niño con la persona que ya conoce. Cuando alguien desconocido se te acerca, hay una señal de alerta, pero cuando ya papá, un tío, un abuelo, alguien dentro del entorno donde se desenvuelve el niño, ya es un poquito más fácil lograr acometer ese abuso, porque el niño no tiene señal de alerta. Entonces dice, bueno, cuando viene a ver esto es un trato, cuando viene a ver esto es una caricia, cuando viene a ver esto es un te quiero, y no ve las señales de alerta como lo haría con un desconocido. Sí, y no solamente eso, me gustaría agregar que aparte de que existe esta situación de que, bueno, como es una persona conocida, yo no espero que esto vaya a ocurrir de alguien cercano a mí, sino que también a veces nosotros normalizamos algunas conductas que son, vamos a decir, no inadecuadas, sino que realmente debemos enseñar a nuestros niños a que se respeten sus límites, pero que muchas veces como adultos pensamos que son comportamientos que el niño debería tener ante los demás. El típico, ve a darle un beso al tío, a la tía, al primo, ve a saludarlo, bésale la mano, cuando el mismo niño está diciendo a grito, me siento incómodo con esta persona, sea porque de repente su cuerpo está alertándole de algo, sea porque ya ha vivido un acontecimiento específico, o de repente tenemos este sobrino
o este primo de confianza, que a veces pensamos, bueno, como es un niño, porque muchas veces ocurre incluso con niños mayores que los nuestros. Entonces solemos creer que realmente, vamos a decir, es una situación que muchas veces lo vemos como que se escapa de la realidad, pero es algo que ocurre más de lo que nosotros pensamos. Sí, mira, todo tiene que ver muchas veces con la formación que le damos a los niños. De hablar de los límites, de hablar del cuidado del cuerpo, de hablar de hasta de los mismos secretos. Porque, como tú dices, cuando hay esa señal, como está ese familiar ahí cerca siempre con ese niño, uno no ve. Como, no, bueno, es tu tío, es tu abuelo, o sea, quien sea en la familia. Pero cuando usted le enseña al niño que su cuerpo le pertenece, que tiene que poner límites, aunque automáticamente un adulto te diga, ay, ve a saludar a tu tío. No, no quiero, no me gusta. Pero también otra cosa es que el adulto debe de ver cómo el niño reacciona ante este familiar. Porque a veces se lleva muy bien con alguien conocido, pero el niño te dice, ya yo no quiero ir para donde tal persona, ya hay una señal. Pero papá y mamá tienen que estar también preparados y formados en esa área para saber que detectar lo que puede estar pasando. Totalmente de acuerdo. Y para seguir desglosando este tema, vamos a hacer una pequeña pausa y en el siguiente bloque vamos a seguir abordando cuáles son esas señales y características que debemos identificar. Cuando un niño le dice a sus padres que no quiere acercarse a determinado adulto sin tener la relación parental o de amistad que tenga, por favor, no lo obligue. No le diga, pero ve que es tu tío, que es tu primo, que es tu abuelo. No. Los niños tienen un detector natural para determinar con quién se sienten seguros o no. Y en última instancia, es mejor precaver que lamentar. Los padres, los abuelos, los tutores, tenemos la obligación de crear el entorno más seguro que podamos y sepamos para nuestros pequeños. La situación del abuso infantil se sale de la mano y generalmente y lamentablemente los culpables están en nuestro entorno cercano. Son personas que tienen acceso a nuestras familias, a nuestros niños. Así que mucho ojo, nada de obligar a nuestros pequeños a tener afectos, a tener cercanía con quien ellos no deseen. Neri Esteves, psicólogo clínica, productora de El Arte de Curar. Gracias por continuar con nosotros. Aquí en El Arte de Curar, nosotros reconocemos que la información es poder. Y como la información es poder, es lo que realmente nos da esas herramientas para luchar contra un mal que realmente estamos visualizando hoy en día, no solamente en nuestro país, sino a nivel general. Con anterioridad, en el bloque que estuvimos observando previamente, dejamos al aire un tema que vamos a abordar ahora, que son esas señales que nos ayudan a identificar cuando un niño está siendo víctima de abuso infantil. Pues como bien sabemos, muchas veces los padres tenemos esa preocupación de cómo nosotros podemos identificar esta situación cuando se está dando. Entonces muchas veces solemos ver comportamientos en nuestros niños donde los niños están pidiendo auxilio a gritos. Sin embargo, se suelen confundir con conductas inadecuadas o episodios como que esto es una malcriadeza, simplemente. Sin embargo, son señales que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, las conductas regresivas. Luego de que un niño ya ha aprendido a controlar sus esfínteres, es normal que de repente comience a orinarse cuando vemos que está ya en una situación de violencia. Sí, eso se da con mucha frecuencia, porque como tú dices, el niño
vuelve hacia atrás. Entonces, son conductas que te le dicen al padre, bueno, ¿qué está pasando? Porque ya hace 3 años, 5 años que este niño dejó de hacerse pipí en la cama, de tener pesadilla, de un sinnúmero de cosas, pero ¿qué está pasando? Que ahora este niño lo está cometiendo de nuevo. Se da mucho cuando ya hay una dificultad emocional, ya sea por el nacimiento de un hermanito, ya sea por un divorcio, porque hay un problema familiar, y también se da cuando ya hay un abuso sexual, que el padre tiene que determinar, algo está pasando aquí, tengo que tomar cierta medida porque el niño está cambiando totalmente de conducta. También se refleja mucho en la escuela, con su aprendizaje. Y así es, y no solamente con cambios en el comportamiento puntuales relacionados a la regresión y en el ámbito académico, sino que como psicólogos también, algo que nosotros debemos ya resaltarle a toda la población es que ningún niño está libre de tener algún tipo de situación de salud mental, a diferencia de lo que se piensa, y que realmente hay manifestaciones en los niños que quizás no son tan comunes en los adultos, que son distintas, pero que son indicadores, como por ejemplo los mismos cambios de conducta. Pero además de las dificultades académicas y las situaciones conductuales, ¿qué otro tipo de indicador pudiéramos observar? Hacer un preámbulo ahí, la mayoría de los abusos se detectan en las escuelas por el cambio de conducta. O sea, hay niños que antes no tenían ninguna dificultad, que participaban, que se llevaban bien con otros niños. El maestro detecta que hay algo, que el niño se empieza a aislar, que el niño ya no quiere compartir, no sale a recreo. Al igual en la casa, que compartía con hermanito, ya tú lo ves como retraído en una esquina, que no quiere socializar. Todo eso ya de forma emocional, en la parte del aprendizaje se ve, en la parte conductual también. Pero en la parte física, hay un cambio físico. A veces hay niños que tienen algunas infecciones que uno no encuentra la razón, la causa, pero porque este niño tiene unas infecciones que no son para esa edad. Porque el panty, un ejemplo, está manchado, está caminando de forma diferente. O sea, todas son señales que nos van diciendo que hay que llevarlo a un pediatra, que hay que investigar, que hay que ver, porque son señales de alerta que te le puede estar diciendo el papá, algo está aquí, que no está bien y que hay que enfocarse en eso. Exactamente, y no solamente eso, sino que también podemos observar cambios en lo que se refiere a las acciones del niño que son justamente propias del comportamiento de su edad, al momento de jugar, al momento de realizar alguna actividad lúdica, como dibujar, entre otras. ¿Qué señales nosotros podemos ver aquí? ¿Cómo puede, por ejemplo, cambiar en el juego, en los dibujos? ¿Qué se puede observar cuando un niño está siendo víctima de esta circunstancia? Mira, tanto en el juego como en los dibujos hay muchas señales que nos pueden decir ve por esta línea. O sea, cuando te ve a un niño jugando, el niño proyecta en el juego lo que puede estar viviendo. Ya sea, incluso cuando hay violencia, ustedes ven los niños que agarran 2 muñequitos y los ponen como si fueran a pelear. Y usted dice, bueno, algo aquí hay, o sea, está proyectando lo que está viviendo en la casa. Así mismo en la parte que tiene que ver con la sexualidad. Cuando un niño está recibiendo un toque, cuando está siendo expuesto a material que no le compete para su edad, el niño lo refleja a través del juego y también a través de los dibujos. Por eso es tan importante que los padres, bajo la mínima señal, lleven a los niños a profesionales que puedan evaluarlo y que puedan decir, bueno, aquí sí, hay que tomar carta en el asunto. Así es, y un tema bastante importante que debemos resaltar son todos esos mecanismos o medidas de acción que como profesionales y también como padres debemos tomar en consideración, pero muchas veces en una sociedad donde vamos a decir que a veces el sistema puede mostrarse un poquito lento, ¿cómo deberíamos nosotros actuar? Y todo eso lo vamos a ver en el siguiente bloque, donde vamos a abordar no solamente el mecanismo de acción, sino también la importancia de hablar sobre sexualidad con nuestros niños. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros en su espacio El Arte de Curar. Estamos abordando un tema que, aunque muchas veces es incómodo tocarlo, es fundamental y bastante fructífero
que es algo que nos compete como población a nivel general. En el bloque anterior dejamos un tema pendiente al aire, que es la importancia de hablar sobre sexualidad a nuestros niños, y todo eso dependiendo al nivel de desarrollo en el que se encuentren. Porque es que lamentablemente hoy en día el tema de la sexualidad sigue siendo un mito o un tema tabú, y por lo tanto se suele creer que hablar de sexualidad está provocando que se sexualice a los niños, y nada más lejos de la realidad que eso. Y algo que puedo asegurar como psicóloga es que lo que yo no abordo, lo que yo no hablo, es algo con lo cual yo no puedo luchar. Entonces aquí tenemos una invitada de lujo que fuera del aire estuvo conversando con nosotros acerca de que es la autora de un libro que justamente trata sobre la importancia de conversar con nuestros niños acerca de la sexualidad. Entonces, ¿puedes hablarnos un poquito acerca de qué trata esta obra? Mira, yo hice un libro de cuentos que se llama Mami habla de sexualidad por la necesidad que yo sentí en ese momento del lugar donde yo trabajaba, que trabajaba con niños pequeños. Y vi que tenían mucha necesidad en esa área. Entonces, Mami habla de sexualidad es un cuento en el cual una madre le va explicando a su hija cómo cuidarse, cuáles son sus partes privadas, sus partes, vamos a decir, públicas, que los demás pueden ver, cuáles son esos secretos que debe de guardar positivo y cuáles son los secretos negativos. Por esto mismo, por lo que tú dices, porque la sexualidad todavía en muchas familias es un tema tabú. Porque todavía los padres creen que hablar de sexualidad es hablar de penetración, es hablar de coito, cuando no se saben que la sexualidad es totalmente amplio en la vida de todos, no solamente en un niño. Entonces, ese tema o ese cuento surgió así, para conversar con esos niños, que los niños lo pudieran leer y que a los padres se hiciera fácil poder explicar a los niños cómo cuidarse y cuáles son las cosas que competen según la edad, porque el padre cree que hablar de sexualidad es, mira, tú vas a tener que hacer esto. No, no es así. La sexualidad se habla según la edad que tenga el niño. Por lo menos a un niño de 3 años tú le vas a hablar del cuidado del cuerpo, de cómo se llama cada parte del cuerpo. Ya a un niño de 9 años tú le vas a hablar de la parte que tiene que ver con la menstruación. Ya en la adolescencia tú le hablas de prevención de embarazo en adolescente. O sea, la sexualidad va con cada tema para cada etapa. Y eso, por eso que los padres tienen un poquito de miedo, porque todavía ven, no, que esto es algo negativo, y no, no es así. No, y no solamente eso, sino que dentro de todo este miedo y esta vergüenza que resulta acerca de hablar de este tema, también solemos cometer el error de colocarle un nombre diferente a las cosas. Por ejemplo, los órganos reproductores. Así es. Aquí solemos utilizar unos términos que realmente no son del todo adecuados y que pueden generar esa confusión en los niños, cuando realmente algo que nosotros debemos normalizar es que son partes de nuestro cuerpo y que tal y como, por ejemplo, la cabeza tiene un nombre, las manos tienen un nombre, estas partes también poseen un nombre y que como tal hay que acostumbrar a nuestros niños que la llamen así, porque no solamente les ayuda a conocerse, sino también que puedan prevenir cualquier tipo de situación sobre todo. Entonces, muchas veces ocurre que el niño sale con este tipo de preguntas de la nada. ¿Y cómo se hacen los bebés? Cuando esto ocurre, los padres, vamos a decir que se ponen de todos los colores, no encuentran qué decir, cómo abordarlo. Siempre esos temas se abordan partiendo del conocimiento que tenga el niño. Papi, mami, ¿cómo no hacen los bebés? Vamos a ver, como en forma de juego. ¿Qué tú sabes? Ah, bueno, que son novios, un ejemplo, que después se casan. Casi siempre yo recomiendo a los padres abordar esos temas delicados según la información que tenga el niño. Ya hay un niño un poquito más grande que va a exigir otras informaciones, perfecto. Por si es un niño pequeño, bueno, papá y mamá se enamoran, se casan, empiezan a dormir juntos y ahí surgen los bebés. Va a haber un niño que te va a decir, no, papi, pero espérate, ¿pero qué pasó? Entonces ya tú te das cuenta que el niño está preparado para el siguiente paso. Bueno, papá y mamá se casan, tienen intimidad y ahí también surgen los bebés. ¿Qué yo le incluyo? Le incluyo casi siempre las gráficas de las partes de la trompa de falopio, del útero, la parte masculina, la parte... O sea, le pongo como fotos, no vulgares, sino informativas, de la parte de la mujer, la parte del hombre, y ahí le empiezo a explicar, bueno, esta parte se une con esta y ahí pueden surgir un embarazo y ahí surge un bebé, de forma que sea para el niño aprender, no de forma morbosa, porque el morbo se lo ponen los adultos
A veces hay un niño que se está tocando su parte íntima y los adultos están así asombrados, pero el niño no lo hace con un fin de excitación, sino más con un fin de conocerse. Entonces, lo primero que hay que hacer es para los papás y mamás quitarse todos esos tabús, toda esa morbosidad y empezar a explicar al niño cómo debe ser. Si no sabe cómo hacerlo, buscar entonces ayuda. Muy bien, y sobre todo también que reconocer que hay algunos comportamientos que son parte incluso del proceso del desarrollo de cada ser humano. Así es. Entonces ya nosotros hemos desglosado todo el tema a nivel general, pero vamos ya a la parte, vamos a decir, más preocupante. Vimos que cuando se sospecha, algo que nosotros debemos, por así decirlo, tomar en consideración es que debemos no solamente validar lo que ocurre con los niños y darles confianza, sino que en el momento que ya yo sé que el niño me informa que algo pasó, ¿cómo yo debo actuar? Y eso lo vamos a dejar ya como recomendación final. Bueno, siempre les recomiendo a los padres, busquen un espacio tranquilo para hablar con el niño en el cual no haya violencia, que sea todo comodidad. Que el niño se sienta en confianza, que el niño pueda comunicarse abiertamente, evitar hacer muchas preguntas, dejar que el niño empiece a hablar por sí mismo. ¿Quieres decirme otra información? ¿Puede explicarme lo que pasó? O sea, según hasta donde el niño quiera llegar, porque a veces empezamos a presionar tanto, el niño se bloquea. Otro punto es que el padre tener en cuenta que un niño no le va a hablar de una violación o un abuso a menos que no lo haya vivido. Muy difícil que aparezca un niño que se vaya a inventar con tantos detalles, algo así. Entonces siempre sentarse a conversar con el niño, creer en sus palabras, validar sus emociones y no está de más siempre buscar ayuda, una evaluación psicológica. Bueno, vamos a ver para ya terminar o confirmar todo lo que el niño me está diciendo. Entonces ya hay tiene que pasar después de una denuncia, pero siempre tener totalmente apertura, que el niño se sienta en confianza de que pueden hablar con papá y mamá sin ser juzgado ni ser culpabilizado. Bueno, amados televidentes, realmente ese es un tema bastante interesante y que de verdad nos habría encantado continuar con ustedes desarrollándolo. Sin embargo, el tiempo pasa muy rápido aquí en televisión. Queremos darle las gracias a todos ustedes por permitirnos entrar a sus hogares y a la vez extender nuestro agradecimiento a nuestra invitada, Ana Luisa Vázquez, quien estuvo aquí con nosotros. Así que hasta la próxima. Para el arte de curar, la mejor medicina es la medicina preventiva. Tomar medidas a tiempo para asegurar tu calidad de vida y la de tu familia. Consulta con tus médicos a tiempo y no vas a tener que lamentar. Vamos a ir al médico cuando sea necesario y vamos a tomar las medidas para tener una mejor calidad de vida. No te pierdas el arte de curar, el cual está todos los días, de lunes a viernes a las 4 de la tarde en tu televisión pública, Radio Televisión Dominicana, nuestro canal nacional. Gracias por seguir en sintonía con nosotros aquí en nuestro espacio, El Arte de Curar. En nuestro bloque anterior estuvimos abordando acerca de todas esas señales o indicadores que nos pueden a nosotros mostrar que un niño puede estar siendo víctima de abuso infantil. Dejamos una pregunta al aire que tiene que ver sobre esos mecanismos de acción. Todas esas acciones que tanto como padres y profesionales en el ámbito de la salud mental, así como las autoridades de nuestro país, debemos tomar para poder prevenir, y no solamente prevenir, sino en el momento ya de que ocurre la situación, hacerlo inmediato. Entonces, ¿de qué manera debe manejarse, no solamente ya en materia de psicología, los profesionales del área de la salud mental, sino que en muchas ocasiones en un sistema, ya muchas veces a nivel público, que la situación parece estar un poquito lenta o que presenta dificultades? ¿Cómo nosotros debemos actuar? En primer lugar, yo me iría más a donde los padres. Cuando los padres se dan cuenta
que su niño está siendo abusado o muchas veces está violado, ya, porque son cosas diferentes. Primero es actuar con calma, aunque sé que es difícil, pero si el padre se altera, se violenta, el niño no va a comentar lo que está pasando, va a tener temor de lo que el padre pueda llegar a hacer. Entonces, totalmente con calma, preguntar, escuchar, más sin interrumpir. Otra cosa es que el niño no vea que el padre que tiene dudas, que no le está creyendo. Cuando el niño se siente que por más que diga, no le van a creer, muchas veces se siente culpable y decide no hablar. Mejor quedarse en silencio, porque si lo voy a decir y no me va a creer, y también que el niño generalmente casi siempre se siente culpable. Bueno, si puedo hablar, puede ser que haya una desintegración familiar, aunque no lo diga con esos términos, papá y mami, un ejemplo, se van a separar, o el abuelo va a ir preso, o quien sea, o sea, que va a crear como un caos. Él siente que va a crear un caos. Entonces, es darle al niño esa confianza de que pueda hablar con sus padres, de que no se sienta juzgado, de que no se sienta culpabilizado, sobre todo que se siente que le creen, que tienen fe en él. Ya cuando él llega donde un profesional, ya sea un psicólogo, y se evalúa y ven que sí, que hay indicadores de una violación, el profesional debe denunciar, al igual que los padres tienen que denunciar. Ya ahí a través de Fiscalía o a través de CONANI se hace la denuncia y ya ahí empieza el proceso. Ya es una parte un poquito más delicada, pues ya no depende tanto del profesional ni de la familia, sino de cómo el sistema lleve el proceso. Y buscar, lo más importante, buscar la forma de no revictimizar al niño, porque a veces se comete. No, claro que sí, y sobre todo ya cuando nosotros hablamos del tema de establecer ese lazo de confianza con nuestros hijos, esto es muy importante sobre todo, y no solamente por el hecho de yo tener, vamos a decir, ese acercamiento sin miedo de que cuando yo vaya donde ti tú me vayas a creer, me vayas a coger, sino esa información importante de que a mis padres yo le debo decir todo. Porque no solo es el miedo o la culpa, sino que a veces el agresor puede hasta utilizar estrategias de manipulación. Así es. Si tú hablas y dices cualquier cosa, le puedo hacer daño a tus padres, o te puedo hacer daño a ti, o le puedo hacer daño a tu hermanito. Entonces esas son cosas que son muy puntuales que nosotros debemos tomar en consideración ya a la hora, por ejemplo, de prevenir este tipo de situaciones. Sí, algo que también hay que hablar un poquito, que muchas veces el agresor está en la misma casa. Entonces, para el niño de cuesta arriba, diferenciar ese cariño, por ejemplo, que se da más en el hombre, el abuso se da más en el hombre, ese cariño, ¿hasta dónde es cariño lo que me está dando papá? O muchas veces los niños creen que esa es una conducta normal de todos los padres hacia los niños. Incluso hay jóvenes que en la escuela o en la adolescencia que se han dado cuenta que han sido abusados. Cuando se le presentan los temas formativos que tienen que ver con el cuidado del cuerpo y cuáles cosas se pueden hacer y cuáles no, dice, pero ven acá, pues entonces yo fui abusada porque a mí me hicieron X cosa. Entonces, el niño, cuando tiene el agresor en la casa, imagínate, es mucho más difícil poder denunciar porque es alguien que le tiene vigilado totalmente 24/7 y que depende de eso. O sea, es diferente cuando hay alguien de afuera, un ejemplo, alguien de la escuela, que el niño se siente la confianza de hablar con los padres. Entonces, por eso, siempre en la formación hay que hablar al niño, tenga a alguien de confianza, aunque no sea papá y mamá. Puede elegir a un profesor, puede elegir a un psicólogo, puede elegir a un amigo de confianza de la familia, por si acaso el hecho se está dando en el hogar, no fuera. Exactamente, por eso es que es importante que nosotros resaltemos que, aunque para la sociedad muchas veces como padres pueden catalogarlo como exagerado, es importante saber que nosotros no debemos confiar a nuestros hijos a todo el mundo. Así que para el siguiente bloque vamos a seguir abordando el tema que tenemos pendiente y que realmente es fundamental. Hablar de sexualidad con nuestros niños